Oportunidad de conseguir el capital para tu proyecto. Regístrate ingresando a www.emprendeporpanamá.com. Buenas noches a todos. Buenas noches y bienvenidos emprendedores a este encuentro de formación. Estamos muy felices por ver la cantidad de personas y la acogida que ha tenido esta iniciativa y que todos ustedes sean parte de esto. Hoy 3 de agosto, bueno, tenemos un webinar bastante interesante con el licenciado José Fun. Licenciado José Fun es socio de Cubillas y Fon Abogados, es socio fundador de la firma. Con 20 años de experiencia, se ha desarrollado en las áreas de derecho mercantil, civil y obligaciones, incluyendo diseño e implementación de procesos de gestión de riesgo. Es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y autor de la tesis hacia una legislación sobre los títulos valores, galardonada con el reconocimiento Dr. César Quintero. Cuenta además con una maestría en Compliance de la Universidad IMF Business School, con doble acreditación emitida por la Universidad Camilo José Cela de España. Máster en Responsabilidad Civil en curso de tesis de la Universidad INESEM Business School. Estudio de Derecho Anglosajón a través de capacitaciones por medio de cursos de la Penn Law University of Pennsylvania, An Introduction to American Law, University of Illinois, Corporate and Commercial Law, Contracts and Employment Law, y Harvard X Contract Law, From Trust to Promise to Contract. Es miembro del Colegio Nacional de Abogados y de la American Society of International Law, y esta noche nos acompaña para compartirnos su experiencia y guiarles en el inicio de sus proyectos. Igualmente los invitamos siempre a que se una al grupo privado de Facebook, donde estaremos aclarando las dudas que tengan, y siempre estar pendiente y seguirnos en las redes sociales de nosotros de Instagram, Emprende por Panamá, en YouTube, Emprende por Panamá, y en Facebook, nuevamente, Emprende por Panamá. Igualmente los hashtags, pueden usarlo, Emprende por Panamá, cuando suban una foto, imagen de lo que estamos haciendo el día de hoy. Una charla muy importante y muy interesante, porque siempre yo digo, tú necesitas dos cosas para poder iniciar tu emprendimiento, formalizarlo. Una es la parte legal y la otra es la parte contable. Esas son dos aristas muy importantes. Y hoy el licenciado Fon nos va a comentar sobre la parte legal y el emprendimiento de los negocios. Así que bienvenido, licenciado, y muchas gracias por acompañarnos en este curso que de verdad que ha sido bastante concurrido, y de verdad que felicito igualmente a todos los emprendedores que han estado participando durante semanas, todos los martes, desde las 7 de la noche, y que han estado empujando su emprendimiento y tratando de formalizar los mismos. Así que bienvenido, licenciado, y le dejo el micrófono a usted y la pantalla para que pueda iniciar su exposición. Un placer. Ok, ¿cómo estás, Willy? Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. Nuevamente, pues gracias por la atención. Vamos a entrar en tema porque no tenemos mucho tiempo. Se trata de una materia bastante, por decirlo de alguna manera, bastante compleja, importante, y que definitivamente en 40 minutos vamos a poder hacer, si acaso, pues algún raspón a digamos, pues a todo lo que podemos hablar y todo lo que podemos entender con respecto a los temas legales que tienen que ver cuando vamos a iniciar nuestra empresa. Por supuesto que, como lo acaba de decir Willy, pues una de las partes fundamentales al momento de iniciar un emprendimiento, una empresa, lo he querido enfocar desde la parte del aporte práctico que la experiencia me puede haber brindado a mí para que podérselos traspasar y que a ustedes les resulte en algo útil al momento de valorar cualquier tipo de emprendimiento, y lo he tratado de esquematizar de una forma bastante entendible y digerible, y que pues que no requiera demasiada profundización a nivel legal, salvo por aquellos temas que
evidentemente pues se necesiten. Así que voy a compartir en este momento una diapositiva para poder más o menos darle una guía a lo que vamos a ir conversando. Espero que me indiquen, Willy, si de repente hay algún problema con la visualización o con el audio, ¿no? Bien, en este momento, pues, lo que vamos a ver y el esquema que vamos a tratar de materializar hoy es los elementos legales a considerar al momento de iniciar nuestro emprendimiento. En este caso, yo lo he querido presentar desde la óptica o abordando 5 puntos fundamentales que son los que debemos tomar en consideración cuando vamos a hacer un emprendimiento. El vehículo del ejercicio, el financiamiento, las relaciones con terceros, la legislación y la permisología. En este caso, ¿a qué nos referimos nosotros con el vehículo del ejercicio? Para poder entender qué es el vehículo del ejercicio, lo primero que tenemos es que vamos a responder la pregunta de quién va a prestar el servicio en nuestro emprendimiento. Por supuesto que esta es una figura trascendental, una decisión de las más importantes, porque cimenta casi todo lo demás que vayamos a hacer a nivel del negocio o el emprendimiento que vamos a desarrollar. Porque existen dos maneras en las que podemos prestar el servicio. Lo podemos hacer a través de nuestra propia persona, es decir, a través de una persona natural o a través de una persona jurídica. Es decir, podemos utilizar el vehículo de una sociedad anónima, por ejemplo, para poder desarrollar el negocio. Y ambas situaciones tienen ventajas y desventajas relacionadas al punto específico de cuál va a ser la mecánica que vamos a utilizar. En este asunto, pues, muy someramente, la diferencia entre una persona natural y una jurídica, que las personas naturales, por decirlo de una manera, son aquellas que tienen una existencia material. Las personas jurídicas son las que existen, por supuesto, por una disposición de la ley. De la ley así lo ha dispuesto y porque nacen desde la necesidad de tener un vehículo para ejercer negocios cuando en su momento no se quiere tener o no se quería tener pues, definitivamente o proyectar la imagen real de quien estaba ejerciendo un negocio. Eso ha sido así desde el momento en el que se idearon la existencia de la sociedad anónima. En este caso, cuando nosotros determinamos y escogemos cuál va a ser la mecánica o cuál va a ser el vehículo que vamos a utilizar, Recording in progress. Nuestro negocio, tenemos que tener en cuenta que al desarrollar hay pros y hay contras. Si desarrollamos el negocio desde usando nuestra propia persona, la persona natural, es una opción que es menos costosa, pero que también supone riesgo, porque al hacerlo a título personal estamos, digamos, cediendo lo que viene siendo protección patrimonial y la matización de lo que es el riesgo frente a terceros. Cuando nosotros hacemos un negocio a título personal, todas las consecuencias de ese negocio las vamos a afrontar a nivel personal. Mientras que al hacerlo a través de una compañía o una sociedad anónima, pues ese riesgo lo absorbe la sociedad per se. Por lo tanto, al escoger las sociedades anónimas, pues estamos gestionando directamente lo que son los riesgos derivados del ejercicio. José, disculpa, no se está viendo la presentación. No se ve la presentación. Ok. Tiene que poner compartir pantalla abajo. En la parte de abajo dice compartir pantalla. Bueno, aquí lo tengo. Sí, bueno, en teoría lo estoy compartiendo. Veamos de nuevo. Ahora sí. No. No tengo idea de por qué, porque aquí según esto sí se está compartiendo. Déjame ver. Share screen. ¿Tampoco? Aló. No, no se ve. Podría estar pasando que... Veamos ahora. Ahí, ahora sí. ¿Sí? Ok.
Bueno, las voy a proyectar así como están, no en la forma de presentación, pero creo que para evitar perder el tiempo, los títulos, ¿no? Bien, como decía, retomando el tema de el vehículo que escoges para presentar o para presentar un negocio es importante. Habíamos ya puntualizado que al hacerlo desde, a través de nuestra propia persona natural, estamos sacrificando la gestión de riesgos sobre nuestro propio patrimonio. Recordemos que en todo negocio, las expectativas de cumplimiento, es decir, cómo nos va, puede ser que nos vaya muy bien, como puede ser que nos vaya mal, y por supuesto que si nos va mal, el nivel de repercusión que eso va a tener va a incidir directamente sobre el patrimonio personal nuestro si no disponemos una mecánica de persona jurídica al principio. Los estímulos que pues dispone la ley, por ejemplo, los que determina la ley 33 del 2000, la 132 del 2013 y 189 del 2020, que son estímulos diseñados para estimular, valga la redundancia, pues el inicio de negocios incipientes, son igualmente accesibles para personas naturales y personas jurídicas. Así que no perdemos nada con intentar hacerlo a través de una persona jurídica, porque los costos que eso representa, pues bien justifican la seguridad patrimonial y de riesgo que nos da. Así que nuestra recomendación al momento de iniciar un negocio es que lo hagamos estructuradamente a través de una sociedad anónima. Bien, el otro aspecto que vamos a tener en consideración es el aspecto del financiamiento. En cuanto al financiamiento, tenemos que tomar en cuenta que existen múltiples formas en las cuales nosotros vamos a obtener los fondos para desarrollar nuestro emprendimiento, dependiendo de la idea o dependiendo del tipo de negocio que vamos a poder o que queremos desarrollar. Van a existir muchas y múltiples formas en las cuales nosotros podemos obtener financiamiento. ¿Dónde entra la parte legal en todo esto? Al momento en que nosotros vamos a definir cómo vamos a financiar este emprendimiento, vamos a tener en mente muchas mecánicas, muchas formas, algunas de las cuales son accesibles en nuestro país y otras no. En este caso, en otras jurisdicciones se permiten algunas figuras de financiamiento que son innovadoras y que son una alternativa al sector formal, al sector tradicional financiero. Figuras como por ejemplo el crowdfunding, el crowdlending, la tokenización, que en otras latitudes son una alternativa más barata y que pues no exigen tantos requerimientos para obtener financiamiento para nuestro emprendimiento, porque suponen distintas mecánicas o distintas formas en las cuales individuos que también o cuentan con los recursos, pues ponen a disposición de aquellos que tienen buenas ideas o emprendimientos, pues fondos para que puedan iniciar y puedan gestionar pues la manera de cómo llevar adelante el negocio. Lastimosamente, bueno, y no quiero dejar pasar tampoco lo que es la tokenización y lo que son todas estas iniciativas de No se escucha. Cerró el micrófono. ¿Se me escucha? Sí, sí, ahí sí. Ok. Bueno, volviendo al tema, pero no sé de qué momento estábamos, pero bueno, al final, repito, estábamos concluyendo la parte de lo que era la utilización de las sociedades anónimas como nuestra recomendación, ya que al utilizar una sociedad anónima o una persona jurídica, estamos gestionando el riesgo de afectar nuestro propio patrimonio. Debemos entender que cuando nosotros gestionamos o vamos a iniciar un negocio, los resultados de ese negocio pueden ser positivos como negativos. Y al momento en el que tenemos un resultado negativo, estaríamos exponiendo nuestro propio patrimonio personal si lo hacemos a través de la persona natural. La persona jurídica resulta la vía recomendada en este caso porque pues, nos ayuda a minimizar el riesgo
y nos ayuda a mantener nuestro patrimonio personal a salvo de, pues, de la suerte que sufra el emprendimiento, que en muchas ocasiones los emprendimientos pues obviamente no prosperan como uno quisiera. Una vez superado el tema de que nuestra recomendación es el uso de una sociedad anónima, una persona jurídica, a pesar de los costos que eso supone, que son mínimos y se justifican por el tema de, pues, del tipo de garantías y seguridad que ganamos, entramos a ver el segundo punto, que es el financiamiento de nuestro emprendimiento. El financiamiento de nuestro emprendimiento, ¿qué tiene que ver la parte legal con el tema del financiamiento? Pues, cuando vamos a iniciar nuestro negocio van a existir muchas formas en las cuales nosotros podemos obtener fondos para, pues, poner a rodar el emprendimiento, poner a rodar el negocio, y van a existir muchas fórmulas entre aquellas que son, pues, tradicionales y que históricamente siempre se han utilizado. Pero también existen otras que generalmente nosotros no las tenemos en mente porque a veces no sabemos que existen. Y existirán otras que sabemos que existen, pero no están disponibles en nuestro país por limitaciones de la ley. En este caso, nuestra intención es que ustedes puedan diferenciar entre esas tres alternativas de financiamiento. Por supuesto que la primera alternativa siempre es tratar de obtener el financiamiento a través del sector formal financiero, bancos, cooperativas, ahorro, casas de ahorro, todos estos temas financieras, en donde pues es el método tradicional de poder conseguir ir al banco, conseguir un préstamo e iniciar entonces lo que es el desarrollo del negocio. Otro aspecto es, o existen aquellas figuras que lastimosamente todavía no están disponibles en nuestro país, como por ejemplo el crowdfunding, el crowdlending, la tokenización de los servicios y de los productos, y también lo que tiene que ver con, pues, aquellas iniciativas que se llaman lo que son los agilizadores de negocios, que son aquellas empresas que funcionan como semilla o ayudan a aquellas empresas semillas a lograr un máximo de madurez en un corto periodo de tiempo, que a cualquiera de nosotros nos tomaría mucho tiempo. Bueno, aquí se inyecta capitales de un primer momento para lograr la madurez casi inmediata y lograr la rentabilidad, pues, de una manera pronta. Estos crowdfunding, crowdlending, tokenización y todo lo que es el blockchain y todos estos temas que en otros países han servido como catalizadores para el desarrollo de los emprendimientos, en nuestro país todavía no se encuentran disponibles y afrontan numerosas barreras legales que todavía no pueden ser superadas porque nuestra legislación así no lo permite. El tercer elemento a considerar al momento del financiamiento son aquellos que nosotros tal vez sabemos, tal vez los hemos utilizado, pero no sabemos las consecuencias al momento de utilizarlo. Y en este caso tenemos, pues, lo que es, y me gustaría tocar de entre todos ellos, uno de los más usuales y más utilizados, que es, pues, la inclusión de socios capitalistas. La inclusión del socio capitalista en un emprendimiento de este tipo resulta ser la más cara de todas las alternativas de financiamiento, porque supone la entrega de un porcentaje de los dividendos o de la participación de la empresa a largo plazo. Es decir, que al final, al momento, así como el socio capitalista va en las pérdidas, también va en las ganancias. Así que definitivamente recurrir a esta mecánica no solo es un reto a nivel financiero, sino que también es un reto a nivel legal, porque no podemos hacer este tipo de ejercicio con socios capitalistas si no contamos con contratos o acuerdos de socios robustos que nos permitan mantener el equilibrio al momento de tomar decisiones, al momento de partir acciones, al momento de desprenderse de capital, de participación, y vienen todas estas situaciones de corte legal que se regulan y se gestionan a través del contrato per se, que se llama, pues, acuerdo socio, que es lo más normal y usual en este tipo de casos. ¿Cuál es el peor error que podemos cometer al momento de optar por este tipo de financiamiento? Por supuesto, no hacer un acuerdo de socio. Cuando tú no haces un acuerdo de socio y tienes a un socio capitalista que ha puesto dinero, esto trae como consecuencia que cuando el negocio empiece a ir bien o mal, pues lo que va a ocurrir es que van a sobrevenir situaciones
de conflicto entre los socios que ante la irregularización, es decir, pues no sabemos cómo van a terminar. Esto puede terminar en pleitos, puede terminar en demandas civiles, penales, y al final, pues va a ser muchísimo peor que haber tomado la previsión de haber regulado la relación entre los socios desde el primer momento en el que nosotros decidimos involucrar en nuestro emprendimiento a un socio con el único fin de obtener capital. Entonces, esas son las consideraciones que hay que tener al momento de tomar en cuenta cómo vamos nosotros a financiar nuestro emprendimiento desde el día 1. Hacer eso, aunque suponga el costo de tener un abogado o de pedir una redacción de un documento, de verdad que nos va a ayudar al momento en el que tengamos que afrontar una situación de conflicto. Porque en el tema de las sociedades, y es importante que tengan esto en cuenta, no se trata únicamente de personas jurídicas, porque también tú puedes realizar este tipo de esquemas a nivel o a título personal, porque la sociedad es un contrato que no necesariamente tiene que ser o está ligado pues a una persona jurídica. Tú puedes realizar un contrato entre varias personas naturales que se asocian y aportan capital e intereses y digamos, aportes que juntos pues llevan adelante un determinado emprendimiento. Así que no necesariamente estamos hablando de situaciones de corte corporativo societario. Así que en ambos casos podemos y debemos tener las situaciones claras desde el principio. Bien, el otro aspecto que vamos a tratar el día de hoy es la relación con terceros. En todo emprendimiento vamos a tener una relación con terceros. Siempre va a haber una contraparte, porque de lo contrario no vamos a poder materializar nuestra idea, no vamos a poder vender nuestro producto u ofertar nuestros servicios. Así que de salida vas a tener 3 grupos de interés con los cuales tú vas a tener que interaccionar. Estos 3 grupos de interés, y pues me apalanco de lo que es el concepto de los grupos de interés, que para aquellos que no han abordado pues el tema de los grupos de interés, importante saber que hoy día las empresas o las grandes corporaciones manejan un concepto de que todas las personas involucradas a tu negocio son grupos de interés para ti, porque tienes o te interesa saber cuáles las expectativas de estos grupos y además te interesa saber cuál es el impacto que tú tienes en estos grupos. En este caso tenemos que, por poner un ejemplo, tendríamos proveedores, clientes y trabajadores. En este caso nos vamos a referir a esos 3. Tú tienes, en el caso de la relación con terceros, pues definitivamente que el más importante es el cliente. Y en el caso del cliente, pues nosotros tenemos que ajustar nuestra relación con el cliente, que es quien va a comprar nuestro producto o que es quien va a beneficiarse del servicio que vamos a prestar. Ese cliente se convierte en una persona con la cual nosotros vamos a desarrollar una relación que la ley define y desarrolla y reglamenta, que es pues la relación de consumo. La relación de consumo es aquella que se crea con todos nuestros clientes a los cuales nosotros les hemos ofertado el servicio y ellos terminan pues por concretar lo que es la relación de venta de ese servicio o de ese producto. Los clientes, de la misma manera como son nuestra fuente o nuestro objetivo fundamental, también son objeto o fuente de un sinnúmero de situaciones que nos pueden afectar gravemente. Porque al final, la ley 45 del 2007, que es la que regula la relación con clientes, que es la que crea lo que se llama relación de consumo, adscribe a los consumidores una serie de derechos que se convierten en obligaciones para todos aquellos que prestamos servicios y vendemos productos. Por supuesto que en este corto espacio no vamos a poder desarrollar todo lo que establece la ley 45 y qué significa lo que es una relación de consumo, pero sí podemos saber lo básico. Cuando nosotros tenemos una relación, recordemos que las relaciones entre personas son de distintas naturalezas. Tenemos relaciones que se crean por el matrimonio, relaciones que se crean por el parentesco. De esa misma manera, la ley también crea relaciones. En este caso, tenemos los 2 ejemplos que vamos a tratar hoy, la relación laboral y la relación de consumo.
En el caso de la relación de consumo, como les venía diciendo, es importante que se tenga en cuenta que nosotros, el consumidor tiene tres derechos que nosotros vamos a tener que tomar en consideración al momento de diseñar nuestro producto y nuestro servicio. Porque si no lo hacemos, eso puede representarnos multas y sanciones y también otro tipo de repercusiones que al final pueden afectar gravemente el surgimiento de un emprendimiento al punto que lo pueden terminar por cerrar o lo pueden terminar por eliminar, por usar una palabra grave, ¿no? En estos casos, los derechos que tiene un consumidor son los deberes de información, la idoneidad del producto y la garantía. ¿Qué significa eso? Significa que un consumidor, al momento de comprar un producto o adquirir un servicio, tiene el derecho a que se le informe de antemano cuáles son las condiciones o la información relevante de ese producto o de ese servicio de manera previa a la adquisición del servicio o del producto. De la misma forma, tenemos lo que es la idoneidad. La idoneidad es o se refiere a que lo que nosotros vayamos a ofertar o vayamos a prestar como servicio debe corresponderse con el objetivo fundamental para lo cual eso fue creado. Dicho de una manera muy simple, o sea, si nosotros vamos a vender un carro, por decirlo un ejemplo, pues la idoneidad de ese producto es que pues, te tiene que transportar de un punto A un punto B. Entonces tiene que servir para eso. Y la garantía es el compromiso que asumimos como proveedor, como creadores del servicio, prestadores del servicio o creadores del producto, de que ese producto, pues obviamente va a funcionar. No es que esté exento de daño o de malo funcionamiento, sino que nosotros nos comprometemos a repararlo o a reemplazarlo en el caso que falle. Cuando vamos a diseñar nuestro producto o vamos a definir el tipo de servicio que vamos a prestar, tenemos que tener en consideración estos tres elementos porque de eso depende nuestra relación de consumo y de eso va a depender que estemos exentos de afrontar sanciones, multas o incluso la devolución del precio pagado por el servicio o por el producto que nosotros hayamos comercializado. Bien. El otro grupo de interés con el que es importante hacer mención, pues son los trabajadores. Recordemos que los trabajadores, al momento en el que nosotros iniciamos nuestra aventura comercial, hay que tener en consideración que en un primer momento nadie piensa en el costo o el gasto salarial, porque es uno de los rubros más pesados al momento de iniciar un emprendimiento o una empresa. Pero resulta ser que esas, digamos, omisiones que nosotros cometamos al principio de la relación con cualquier persona con la cual nosotros nos busquemos ayuda o con la cual nosotros nos apalanquemos para poder prestar el servicio, ¿entiendes? De cualquier tipo de empleado, pues al final también es una relación que puede tener como consecuencia situaciones bastante graves, también con la capacidad de podernos cerrar antes de tiempo o en un grado todavía de desarrollo prometedor, pero que no va a poder afrontar una situación como esta. Bien, elementos que tienes que considerar al momento de pues, vincularte a nivel laboral con una persona. Aquí nuevamente sale a relucir la importancia de tener una sociedad anónima, porque también la gestión o el riesgo frente a los empleados, a los empleados, también se gestiona a través de pues, la interposición de una sociedad entre lo que es la persona natural y digamos, el empleado, ¿no? En este caso, tenemos que tener en cuenta que formalizar la relación con el empleado es crucial, no solo por el tema laboral, sino porque también tenemos que tomar en cuenta que esta es una persona que además va a conocer el secreto de tu idea y por lo tanto tú tienes que regular esa relación a través de un contrato de trabajo, a través de acuerdos de confidencialidad, a través de acuerdos de no competencia. O sea, todas estas cosas al principio tienen que preverse, porque eventualmente es cuando ya nos demos cuenta de que hemos cometido una ligereza al momento de contratar a una persona que por ser extranjero no tiene permiso de trabajo y entonces obviamos el trámite o simplemente por no pagar la seguridad social o afrontar esos costos, a la larga nos daremos cuenta que es mucho más grave lo que vamos a perder que haber formalizado la relación con esta persona.
Sobre todo porque existen múltiples formas en las que tú puedes contratar a una persona de una manera formal y no necesariamente tener que, hay horarios, digamos, parciales, hay contratos por servicios profesionales, hay, o sea, trabajo por hora, o sea, hay múltiples maneras en las cuales nosotros podemos regular esa relación con nuestros colaboradores. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta desde el principio, porque, pues, como les dije, al momento del calor pues, el inicio de cualquier ejercicio comercial, pues evidentemente lo dejamos de lado y cuando ya lo queremos resolver, a veces es muy tarde y ya el daño, por supuesto, pues está hecho. En esa parte también consideren que dependiendo del emprendimiento que estamos desarrollando o del tipo de negocio o producto, también tenemos que tener en cuenta lo que es la seguridad social y tenemos que tener en cuenta el riesgo profesional, ya que por ley, cualquier incidente o cualquier daño que sufra ese colaborador en el momento en el que esté trabajando con nosotros, si carece de seguro social, pues vamos a ser responsables directamente de esa, digamos, de las consecuencias de ese riesgo o de ese daño que sufre la persona a consecuencia de la prestación de los servicios de trabajo. Entonces, tenemos otras situaciones derivadas, como por ejemplo embarazo, tenemos en cuenta discapacidades, o sea, todo esto al final, cuando uno lo dimensiona correctamente, pues vas a tener como una conclusión casi inevitable que una de las cosas más importantes a hacer al principio es definir qué tipo de relación vamos a mantener con nuestros trabajos. Y el tercer grupo de interés, que tal vez ya se adentra un poco más a nivel operativo, pues son los proveedores. Mucha gente no entiende desde el principio cuál es el verdadero rol de los proveedores dentro de lo que es el flujo. Para esto tenemos que entender que dentro de en toda empresa, en todo emprendimiento, independientemente de lo pequeño que sea, tú siempre vas a tener o vas a poder entender cómo funciona tu negocio o cómo lo debes estructurar tomando en consideración un flujo, en donde el flujo siempre va a exigir un flujo operativo, un flujo gerencial o estratégico, y lo que son las actividades de soporte, que son las que manejan todo o proveen todas las actividades estas que pues ayudan a la fase productiva de la empresa. El proveedor está asociado directamente a la fase productiva. Y los proveedores se clasifican y también suponen para nosotros riesgos. Y es aquí donde entra nuestro consejo legal en el tema pues, de proveedores. Recordemos que el proveedor tiene un poder sobre la empresa. Es un poder que nosotros mismos le damos. Cuando nosotros tenemos un proveedor único o hemos escogido hacer un determinado emprendimiento en base a un determinado producto muy limitado en el mercado o de un solo proveedor, nosotros le estamos otorgando al proveedor pues la fuerza o la capacidad de torcer la relación en nuestra contra, porque va a manejar precios y va a poder imponer sus condiciones porque dependemos enteramente del producto que él suministra y no tenemos proveedores, digamos de otra manera, proveedores suplentes. Entonces, por esa razón, cuando nosotros vamos a diseñar el esquema de lo que queremos vender o lo que queremos hacer, pues necesitamos entender que en la medida en la que nosotros, porque aquí hay que tener en cuenta que una de las cosas que más se manejan en los startups y en todas estas capacitaciones que se dan sobre innovación y sobre cómo desarrollar un producto que sea original, que sea innovador en el impacto que va a tener, pues por supuesto que cuando nosotros queremos hacer algo que se distingue de lo que ya existe y explotando lo que es la originalidad, pues evidentemente vamos a tener que recurrir en muchos casos a materias primas que no son abundantes, porque si lo fueran, pues obviamente nuestro producto no se distinguiría de los demás de tal forma o de una manera tan simple. Entonces, al tener un proveedor que solo ese proveedor es el que tiene la capacidad de suplir ese porcentaje de lo que es el producto, no todo es consecuencia de la materia prima, mucho es de lo que es pues el aporte que nosotros hacemos para poder desarrollar un producto final que se corresponda con la manera en la que nosotros manejamos esa materia prima, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, nosotros le hemos adscrito un poder
de negociación que evidentemente no queremos tener. El otro aspecto no solo es la parte del poder que va a tener ese proveedor frente a nosotros, sino las consecuencias de no tener un contrato que cubra todas las aristas al momento de establecer un canal de suministro de los productos que nosotros necesitamos para desarrollar nuestro negocio. Y es ahí donde vamos a tener en cuenta algunos elementos fundamentales cuando vayamos a negociar. O sea, tú tienes que tener en consideración algunas cosas claves, como por ejemplo, disponibilidad. La disponibilidad del producto es importante. ¿Qué tanto tiempo demora ese proveedor en tener en mi puerta el material que yo necesito? No es lo mismo tener un proveedor con representación local que tener un proveedor con representación afuera. Es decir, que la fábrica está en otro país y si tú necesitas de un producto y el periodo que va a demorar este proveedor en traer esta materia van a ser 30 días, 40 días, dependiendo, o vamos a estar, como lo están muchas empresas hoy día, amarrados a los costos del shipping. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta eso, ¿ok? De cuánto es la facilidad, te vas a dar cuenta que si el proveedor local cuesta un poco más que el proveedor que no tiene inventario, ese costo a veces se justifica. Así que, ¿cuál es la primera enseñanza? No siempre lo más barato es lo mejor. Por otro lado, tienes el tema de la garantía. Si tú necesitas que tu proveedor te dé una garantía, tampoco es mejor, lo mejor es tener un proveedor que la garantía la tiene que ejecutar trayendo personal de afuera cuando tienen representación local. Esto pasa mucho con aquellos productos que son fabricados fuera y que no tienen una representación local en casa. Y dependemos entonces de esta fábrica que está en otro lugar que venga a prestarnos el servicio, lo cual demora y cuesta. ¿Por qué el contrato es importante? Porque el contrato es el que va a definir las condiciones en las cuales nosotros vamos a contratar con ese proveedor y nos va a evitar verdaderos rompederos de cabeza. ¿Por qué? Muchos proveedores o muchos emprendedores ven toda su inversión perdida cuando tratan con un proveedor que les exige, por decir un ejemplo, un abono y posteriormente no cumple con el contrato. O sea, no entrega o simplemente no hace el despacho. Eso pasó mucho durante la pandemia con las justificaciones de algunos de que efectivamente por pandemia no se podía hacer la entrega. Pero hay otros que lo han hecho simplemente porque, bueno, es un incumplimiento a las condiciones del contrato. Y muchos te van a decir, bueno, demándame y de ahí pasaremos 5 años peleando. Y al final tú tienes casi todo tu capital invertido en un material que nunca te llegó o en un producto que nunca te llegó. Entonces, por eso en los contratos nosotros no podemos, a pesar de que suena demasiado sofisticado, hoy día la relación que existe entre los pequeños emprendedores y los proveedores internacionales, por lo que, pues, lo que ha logrado la Internet, es común. Y por lo tanto, estas figuras de lo que son, por decirlo de alguna manera, los Incoterms, los principios de FOB, CIF, lo que son las cartas garantía, los conocimientos de embarque, ya no son principios que son tan legales y técnicos que uno no trata, sino que tú los ves todos los días. Lo único es que no los ves con ese nombre porque tú simplemente, cuando a ti un proveedor te dice, bueno, yo te voy a cobrar el flete, cuando la mercancía está aquí en Manzanillo, eso no, simplemente lo que te está aplicando es un Incoterm y tú no sabes que te lo está aplicando. Y por otro lado, si tú no tienes un contrato y tú piensas que una orden de compra, un estado de cuenta, una factura, suple en las condiciones de un contrato, entonces ese es un error que te puede pasar una factura posteriormente que te puede terminar con un negocio antes de que empiece. Porque al final, una mala gestión con el proveedor te puede costar todo esto. Y por eso es que nosotros no debemos discriminar al momento de lograr un contrato, un buen contrato de suministro, un buen contrato de instalación, las garantías correspondientes, las fechas de entrega y muchas otras cosas que tienen que ver con los contratos. Por ejemplo, un simple contrato con un proveedor de servicios electrónicos, de servicios de internet o servicios cibernéticos, por decir un ejemplo, de tecnología, puede también representar muchos problemas para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú
haces una página web, encargas un diseño, contratas en nube, te vas a encontrar con términos que son bastante difíciles de entender a nivel legal. Por ejemplo, un contrato de servicios SaaS. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo opera? O sea, cuando a ti un proveedor te dice, bueno, es que yo te voy a almacenar tu información en la nube. Suena bonito, suena tecnológico, me gusta, me voy con ese. Pero tú no sabes las verdaderas implicaciones de eso. ¿Por qué? Porque ese proveedor mañana pasado ya no existe y toda tu información queda comprometida en la nube, o también puedes quedar a expensas de un proveedor que no te da accesos o porque no le pagan lo que quiere que le paguen. Son proveedores a veces también descuidados que no toman en cuenta la seguridad tecnológica que rodea pues lo que debe rodear o de la cual debe revestirse un servidor en nube, y nadie te explica cómo deben funcionar los sistemas de redundancia, los sistemas locales. O sea, todo eso, al final, los que son tecnológicos, pues de repente tienen ventaja en esta parte. Pero aquellos que no lo somos, pues al final toca ver un buen contrato en donde se explique cuál es el servicio, cuál es el SLA, para los que no manejan el término del SLA, son los Service Level Agreement, es decir, cuánto tiempo vas a demorar tú, por ejemplo, en levantar mi página, porque yo dependo de de las ventas online, cuánto tiempo vas a demorar en manejar o en levantar o instalar mi red social, cuáles son tus expectativas o cuáles son las seguridades que tú me permites como community manager, por ser un ejemplo, en casos de riesgo de la reputación, cuando tenemos a un cliente molesto, cuando tenemos a alguien que está echando por tierra en minutos todo lo que tú has trabajado en imagen, porque hay que reconocer que hoy día lo que es la comercialización a través de redes sociales y a través de sitios web virtual ha ganado exponencial, o sea, se ha exponenciado a tal manera que hoy día, de la misma manera como tú puedes crecer en reputación y puedes crecer en ventas, de la misma manera pasa al revés. Fenómenos como la hipertransparencia, por ejemplo, que tienen la capacidad de echar por tierra tu reputación en minutos, dependiendo de con quién te ensañen, ¿no? Entonces, todas estas cosas, al final, cuando nosotros las tomamos en cuenta, pues los community managers, los proveedores de servicios de Internet, todos aquellos que nos vendan un CRM, todos aquellos que nos vendan una plataforma, todos son proveedores y todos a su vez están sujetos por lo mismo. Todos deben firmar con ustedes un contrato de confidencialidad, todos deben firmar con ustedes un manejo de datos, todos deben formar con ustedes acuerdos en los cuales ustedes no deben perder el control de los contenidos, no deben perder ni sacrificar la confidencialidad, ¿no? Todas esas cosas son básicas al momento en el que vamos a hacer un emprendimiento, porque no las ves. Cuando empiezas a desarrollar tu negocio, tú estás emocionado por salir, pero no te pones a pensar a quién le confiaste eso, a quién le confiaste tu marca, a quién le diste el poder de poder hablar por ti o subir un contenido por ti, y eso de verdad puede pasarnos una factura muy, pero muy costosa al final, porque definitivamente es grave y hay que tomarlo en consideración. El otro punto que vamos a desarrollar es la legislación. La legislación es lo que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar nuestro negocio. O sea, recordemos que a veces, y yo lo llamo tal vez como un aterrizón, porque cuando nosotros vemos todo lo que podemos ver a nivel de redes sociales y de otras latitudes donde se inventan este tipo de emprendimientos y escuchamos estas historias de la persona que se hizo millonaria con una determinada idea y que le fue muy bien, pues evidentemente la legislación es un aterrizón porque dependemos de la legislación local para poder desarrollar el negocio que queremos hacer. Entonces, en este mundo globalizado donde nosotros podemos incluso aspirar a la internacionalización de nuestros productos y salir de lo que es el territorio físico de la República de Panamá, pues en cada país hay una legislación distinta. Entonces, cada legislación al final te va a imponer determinadas condiciones. Y por supuesto que yo estoy seguro que muchos nos hemos preguntado en algún punto cómo se desarrolla esta parte
del Internet con relación a los servicios. O sea, ¿cómo hace Amazon, por decir un ejemplo? O cómo hace Google para regular sus servicios en todos los países, porque ellos tienen una aproximación a cada país para poder determinar cómo y en qué manera los afectan las distintas legislaciones. Las fábricas que colocan productos y servicios en los distintos países hacen su debida diligencia para entender cuáles son las reglas locales de cada país para poder ir adecuando sus productos y sus servicios a la legislación local. Entonces, a veces tenemos estas ideas que resultan en nuestra cabeza muy buenas, pero al final se encuentran con escollos cuando las queremos desarrollar. Por ejemplo, me han preguntado mucho sobre la firma digital. Y la pregunta crucial es, ¿la firma digital vale en Panamá? Sí, tenemos una ley, la ley reconoce la existencia de la firma digital, pero es prácticamente imposible ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque la ley exige que tú tienes que tener un respaldo de una entidad que valide tu firma. Entonces, si Josefún quiere contratar con alguien en firma digital, yo tengo que ir ¿a dónde? Al registro público a registrarme para que el registro público avale mi firma. Y yo, entonces eso significa que mi contrario en un contrato, de la misma manera, va a tener que validar la firma para que el contrato pueda tener validez. Y aún así, tenemos que enfrentarnos a las otras leyes que de una u otra manera también tienen injerencia en una relación contractual y que se van a ver confrontadas por el tema de la firma digital. No todos los contratos los vamos a poder hacer de esa manera. No todos los actos que tengan connotaciones jurídicas los vamos a poder hacer de esa manera, porque muchos están dispuestos a extremar las formalidades. Entonces habrá cosas que las vas a poder hacer con prescindencia de eso o con una manera más laxa y otras que no tanto. Entonces toda iniciativa en la cual tú necesitas validar, lo vas a nivel de la internet, en los negocios se hagan de manera no presencial, van a depender del tipo de negocio que sea y del tipo de emprendimiento que vayas a tener al final y que vayas a desarrollar, porque no todo es permisible. Por decirte otro caso, captación de fondos. Hay personas que me han planteado la posibilidad de hacer negocios en los cuales abiertamente tú puedes pedir la colaboración económica de las personas como para, digamos, invertir en un determinado negocio o como para captar fondos. Eso tiene que ser regulado. En Panamá la captación pública de fondos solo se permite si tienes el permiso. Entonces, y para eso tendrías que, pues, formalizarte a través de la Superintendencia de Valores para poder tener una licencia y poder hacer ese tipo de actividad, porque de lo contrario te enfrentas a situaciones de blanqueo, te enfrentas a situaciones de captación ilegal de fondos, esquemas Ponzi, piramidales, que son las cosas que hoy día evitan que se abra el mercado a estas alternativas que mencionamos al principio del crowdfunding y crowdlending, que también son emprendimientos. Porque si ustedes tuvieran un grupo de amigos que pudieran pensar en tokenizar algo y pudieran tener el acceso al blockchain en donde tú puedes hacer todo tu negocio en criptomonedas, crean que de repente el desarrollo de todas las empresas en emprendimientos se potenciaría a niveles no vistos, porque eso es lo que produce ese tipo de tecnologías. Pero al final, en Panamá, lastimosamente, todavía no se puede porque tenemos demasiadas barreras legislativas y leyes existentes, muchas de las cuales todavía son de 1914, de 1900 y tanto, en donde yo creo que pocos saben que los códigos que regulan casi el 100% y de donde nace todo, fueron todos aprobados en 1916, por allá, ¿no? Donde todavía están vigentes. O sea, las correcciones que se han hecho han sido muy pocas, aunque hay pues pasos en ese sentido. Pues prueba de ello es, digo, un caso pequeño, pero al menos se da, que es el tema de la ley de propiedad horizontal, que ya permite las reuniones a nivel, digamos, por medio de canales entre ausentes. La parte, pues, digamos, lo que es lo que estamos haciendo ahora a través de forma virtual. Y de esa manera existen muchas otras cosas que se han potenciado y ustedes lo pueden ver. Con la pandemia prácticamente ha salido como conclusión que tú puedes comprar hasta un carro por un sitio web
Sin embargo, la verdad es que eso generalmente poco ocurre porque todavía hay barreras de idiosincrasia y hay barreras de legislativas que todavía se tienen que surtir y todavía se tienen que pues, sopesar de alguna manera cuando vamos a hacer nuestro emprendimiento. El otro aspecto importante, y por último, el quinto elemento, es la permisología. La permisología no es otra cosa que los permisos que nosotros necesitamos para poder operar un negocio. Eso también es sumamente grave e importante al momento en el que vamos a definir las expectativas de nuestro negocio y valorar las posibilidades reales de éxito que vamos a poder tener. Porque obviamente todo negocio, al principio, la meta es invertir lo menos posible a través de y lograr la máxima rentabilidad. Eso, pues, a veces se matiza con relación a la permisología. Para tú operar un negocio en Panamá, necesitas tener un aviso de operación que cuesta $55. Lo puede hacer cualquiera, no tienes un verdadero problema con eso, no es tan caro, lo puedes hacer a título personal y lo puedes hacer a título de persona jurídica, con una persona jurídica. Sin embargo, existen otras cosas a nivel de permisología. Dependiendo del tipo de servicio que vayas a prestar, puede ser que necesites un permiso específico que también tiene costo. Por ejemplo, si nuestro negocio tiene que ver, o decimos, con la venta de licor, vas a tener que sacar un permiso de venta de licor. Si vas a comercializar un producto que es de consumo humano, vas a tener que sacar un registro sanitario que representan un costo importante a nivel pues, de lo que es el registro sanitario. Si vas a tener un negocio relacionado a la suerte y el azar, necesitas también tener un permiso específico. Entonces, al final, es importante tomar en cuenta que la permisología es importante, es un elemento muy importante a considerar al momento de definir nuestro negocio, porque la originalidad a veces no es un concepto que esté exento del cumplimiento de formalidades y requisitos de naturaleza legal. También tenemos lo que es la parte de las marcas. Al final tú vas a trabajar todo de 5 años trabajando con un tema y después un buen día viene alguien y te monta una marca igual a la tuya y te das cuenta que se va a aprovechar de todo el esfuerzo que tú hiciste para crear tus nombres. O sea, todas estas cosas al final son elementos que tú tienes que considerar dentro de lo que es la permisología. Hoy día, la manera en la que se va exponenciando la creatividad de la persona, sobre todo los niños que hoy día tienen esa ventana al mundo en donde ellos ven tantas cosas y que les incentiva tanto pues la capacidad y digamos, pues la iniciativa y les abre horizontes que también nosotros no teníamos, pues al final vas a dar cuenta vienen innovación, los registros de las invenciones y todas estas cosas que son pues cruciales. Y con esto terminamos nuestra exposición para entrar entonces a lo que viene siendo pues lo que son las respuestas a las preguntas que tengan a bien, que creo que el moderador entonces nos irá pasando las preguntas, ¿no? Muchísimas gracias, José. Súper interesante todo lo que hemos conversado y una herramienta muy necesaria para todo lo que son los negocios. Tenemos algunas preguntas. Dice, ¿el acuerdo de confidencialidad se realiza vía un abogado laboral u otra especialidad? Bien, el acuerdo de confidencialidad es un documento de naturaleza enteramente civil. Sí, eso, o sea, con esto la respuesta sería cualquier abogado lo puede hacer. No necesitas enfocarlo de una perspectiva laboral. Sin embargo, pues incluso es una cláusula dentro del contrato de trabajo. ¿Qué tanto vayas a cubrir? ¿Cómo lo vayas a cubrir? Pues evidentemente va a depender de cada quien, pero esto es algo que no necesitas tener una expertise específicamente laboral para eso. Ok. Otra pregunta, para una tienda virtual, ¿se necesitaría un permiso de las autoridades competentes para poder operar desde la casa o no es necesario? No es necesario. De hecho, bueno, vas a necesitar un aviso de operación si lo quieres formalizar. O sea, el verdadero reto de las tiendas online es básicamente la pasarela, ¿no? La pasarela de pago que pues te va a proveer un banco.
y el banco te va a exigir el cumplimiento de ciertos requisitos, como por ejemplo puedes tener un aviso de operación, tener pues, un domicilio. La ley de propiedad horizontal que acaba de cambiar ahora incluso permite que las personas desde lo que es su residencia personal puedan desarrollar lo que es el negocio de su profesión. Así que incluso pues ahora va a estar un poco más fácil. Para hacer una tienda online o a través de redes, tú solo necesitas básicamente un aviso de operación, sería el requisito legal, ¿no? Pues salvedad hecha del tipo de producto. Ok, hay otra pregunta, dice por acá, artículos confeccionados a mano necesito para vender mis productos, se necesita un permiso para hacerlo domicilio u oficina, para realizar terapias corporales. A ver, eso es interesante porque entendí la pregunta al principio como productos, entendería que la persona que hace la pregunta habla de un producto hecho en casa que tiene incidencia sobre la persona. O sea, estamos hablando de temas de terapia corporal, muscular, algún tipo de ungüento, no lo sé. Pero si ese fuera el caso, en principio, todo producto que tenga interacción con la persona tiene algún tipo de riesgo supuesto, ¿no? Dependiendo del volumen que vas a tener, por supuesto, creo que vas a necesitar en algún punto, pues, lo que es el registro sanitario de ese producto, si así, pues, se requiriera. Pero, pues, la verdad es que aviso de operación, lo que yo pensaría que deberías tener, y mucho cuidado, porque al final la situación con esto es que mientras no pase nada, no vas a tener ninguna exposición, pero el día que alguien tenga una alergia o el día que alguien tenga una situación y la atribuya a los productos que estás comercializando, pues obviamente puedes caer en una situación ya un poco complicada, ¿no? Así que dependiendo, pues yo pensaría que habría que buscar la manera de validar que el tipo de producto contiene o el contenido de ese producto es inocuo, son pues, productos que no necesariamente tienen ningún componente farmacéutico ni ningún tipo de componente químico que pueda incidir en la persona, y si no son 100% natural, pues sería que no más que eso. Ok, bueno, antes de pasar a la última pregunta, queremos recordarles que se pueden unir al Facebook de la comunidad Emprende por Panamá, donde vamos a estar respondiendo más preguntas, y contarles que hoy, al final, ya en breves minutos, vamos a compartir un enlace porque queremos conocer mucho más de ustedes, y básicamente es una encuesta que nos va a ayudar mucho a robustecer el contenido que tenemos y a conocer más sobre sus emprendimientos. Así que en breves le vamos a estar compartiendo este enlace. Y como última pregunta, dice, ¿cuánto cuesta hacer contratos con proveedores aproximadamente? Creo que lo que se refiere es como un tema de honorarios o básicamente cómo es esa figura con proveedores. Bueno, me río porque es una pregunta un poco complicada, ¿no? La verdad es que el contrato con un proveedor va a depender de los componentes que tenga. O sea, entre más complejo, pues obviamente más caro será. Puedes estar pensando en una inversión promedio, ¿no? Tal vez como unos, tal vez 400, 500 y tanto, dependiendo de qué sea. Y estoy siendo pues muy laxo con lo que le estoy contestando, porque evidentemente eso va a depender de muchas cosas. Hay abogados que de repente te van pues a cobrar en base a lo que te van a entregar, y puede ser algo muy simple, pero si ya son situaciones pues con todos los componentes que hemos conversado, donde ya tienen que valorar temas de entrega, temas de tiempo, temas de garantía, temas de proceso, pues puede ser un poquito más caro. Pero mi recomendación, existen muchos abogados, muchas firmas que tienen planes de pymes y que tienen procesos o beneficios para emprendedores que manejan costos bastante accesibles para este tipo de emprendimientos, ¿no? Así que, pero más o menos esa es la intención. Excelente. Vamos a hacer una última pregunta. Dice, para alquilar cabañas por tema del espacio físico, ¿necesito un permiso de ambiente? Del Ministerio de Ambiente, me imagino que es lo que se refiere No, a ver, Rocío Pena.
Los permisos generalmente para construir y desarrollar en un área natural, por decirlo de alguna manera, se producen al momento de la construcción. O sea, si estamos hablando de construir, es una cosa. Una vez que ya tú alquilas, la ANAM pierde, por decirlo de alguna manera, injerencia en eso, ¿no? Ahora, por supuesto, no vamos a hacer una cabaña en un área protegida. O sea, no vamos a hacer una cabaña en Bocamaru, que es un área protegida, un parque nacional, en donde, pues, evidentemente, no lo vamos a poder hacer y se necesita un permiso especial. Pero no sé si la pregunta está más que todo orientada a la parte constructiva, por supuesto. Todo proceso en el cual, aunque vayas a afectar un solo árbol, requiere de un permiso de ANAM. No es tanto lo que es la alquiler. Aprovecho, Kenny, para decirte que, de todas formas, parte de nuestro interés con estas iniciativas y tratando de apoyar, si existe alguna manera en la que ustedes pueden canalizar el resto de las preguntas, porque sé que el tiempo es corto, con muchísimo gusto, pues nos las pueden hacer llegar a través de los organizadores y trataremos de responderlas. No hay problema con eso, sabemos que hay corto el tiempo, estoy viendo que hay varias preguntas, sobre todo más específicas, y pues la idea es incentivar, la idea es apoyar, y si lo podemos hacer, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias, José, súper interesante. Gracias a toda la comunidad de emprendedores. Ahí está ya el enlace para que nos puedan compartir su retroalimentación sobre las encuestas. Y muchísimas gracias por compartir una vez más, un martes más, donde nos enriquecemos todos. José, muchísimas gracias nuevamente y que tengan todos muy buenas noches. Gracias a ustedes, hasta luego. El próximo, antes que se me vayan, los esperamos el próximo martes a la misma hora y este mismo canal. Es Potencia tu Ser Emprendedor, va a estar muy bueno. Así que por favor no se lo pierdan y pueden invitar a los emprendedores que consideren que les va a contribuir. Buenas noches.